¿Alguna vez te has preguntado quién creó el infierno? Este lugar de tormento eterno ha sido una fuente de miedo y fascinación durante siglos. ¿Fue Dios quien lo creó? ¿O acaso Satanás tiene algo que ver con su origen? En el vídeo de hoy desentrañaremos este misterioso y polémico tema, explorando la Biblia, la doctrina y la historia para entender quién, cómo y por qué se creó el infierno. Prepárate para un viaje que te llevará a las profundidades de la teología y más allá. Para entender quién creó el infierno, primero debemos definir qué es el infierno según la Biblia y las principales doctrinas cristianas. En las Escrituras, el infierno se describe de diversas maneras, utilizando términos como Gehenna, Hades y el lago de fuego. La Gehenna, por ejemplo, es mencionada en el Nuevo Testamento como un lugar de castigo eterno. Jesús se refiere a este lugar en varias ocasiones, como en Mateo capítulo 5, versículo 22, donde advierte sobre el peligro de ser lanzado en la Gehenna. El Hades, por otro lado, es más comúnmente mencionado en el Antiguo Testamento y representa el lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento se distingue entre Hades y el lago de fuego, este último siendo el destino final de los condenados después del juicio final, según Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al 15. Estas descripciones nos muestran que el infierno es visto como un lugar de tormento y separación de Dios, destinado a aquellos que rechazan su gracia y cometen el mal. Sin embargo, la pregunta sigue en pie: ¿quién creó este lugar? Para responder a esto, debemos adentrarnos en las Escrituras y examinar lo que dicen sobre el origen del infierno. Para encontrar pistas sobre el origen del infierno, volvamos a la Biblia y observemos algunos versículos clave. En el Antiguo Testamento encontramos menciones de un lugar de castigo en Isaías capítulo 14, versículos 9 al 15. Este pasaje describe la caída del rey de Babilonia, utilizando un lenguaje que muchos interpretan como una referencia a la caída de Satanás. Aquí se menciona cómo el inframundo o Sheol se agita para recibir al rey caído, sugiriendo un lugar destinado para los malvados. En Ezequiel capítulo 31, versículos 16 al 17, también se habla de los descendientes del rey de Egipto, descendiendo al Sheol, indicando una asociación temprana entre el pecado, la rebelión y un lugar de tormento después de la muerte. El Nuevo Testamento proporciona más detalles. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús habla del juicio final y dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esto sugiere que el infierno fue creado por Dios como un lugar de castigo para Satanás y los ángeles caídos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, describe el destino final de Satanás, la bestia y el falso profeta. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje confirma que el infierno es un lugar de tormento eterno, creado por Dios para los malvados y los rebeldes. Estas escrituras nos muestran que, según la Biblia, el infierno fue creado por Dios como un lugar de justicia y castigo divino. La próxima pregunta es: ¿cuál es el propósito del infierno y cómo se relaciona con el libre albedrío y la justicia divina? Para comprender el propósito del infierno, es esencial analizar por qué y para qué fue creado según las Escrituras y la doctrina cristiana. El infierno, como se describe en la Biblia, tiene varios propósitos clave. Justicia divina. El infierno se considera un lugar de castigo para los malvados y aquellos que rechazan a Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 41, Jesús menciona que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, indicando que es un lugar de justicia divina, destinado para los que han cometido graves pecados y han rechazado la gracia de Dios. Esto resalta la idea de que el infierno es una respuesta justa y proporcional al mal y la rebelión contra Dios. Separación del mal y del bien. El infierno actúa como una separación final entre el bien y el mal. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, se menciona que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Este acto simboliza la separación definitiva entre la presencia de Dios y los que persisten en el mal. Así, el infierno asegura que el mal no tenga parte en la nueva creación y el reino de Dios. Libre albedrío y responsabilidad. La doctrina cristiana también enseña que el infierno es un resultado del libre albedrío.
Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir, y el infierno es el destino para aquellos que eligen rechazar a Dios y vivir en rebelión. La existencia del infierno subraya la importancia de la responsabilidad personal y la elección en la vida espiritual. Como se menciona, Pedro capítulo 2, versículo 9, Dios sabe cómo librar de la tentación a los justos y guardar a los injustos para el día del juicio. Advertencia y llamado al arrepentimiento. El infierno también sirve como una advertencia y un llamado al arrepentimiento. Las enseñanzas sobre el infierno están destinadas a alertar a las personas sobre las consecuencias de una vida sin Dios y fomentar la búsqueda de la salvación. Jesús a menudo utilizaba descripciones del infierno para enfatizar la seriedad del pecado y la importancia de arrepentirse y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En resumen, el infierno fue creado por Dios como un lugar de justicia divina, separación del mal y una consecuencia del libre albedrío. Sirve tanto como una advertencia para el arrepentimiento como una manifestación de la justicia eterna. Con esto en mente, la próxima cuestión es el papel de Satanás en el infierno y cómo se relaciona con el concepto de castigo eterno. Para comprender el papel de Satanás en el infierno, es crucial distinguir entre el creador del infierno y su habitante. Aunque Dios es quien creó el infierno, Satanás tiene un rol significativo en su contexto. El papel de Satanás en el infierno. Diferenciación entre creador y habitante. Dios es el creador del infierno, como hemos visto, destinado como un lugar de castigo para el diablo y sus ángeles. En contraste, Satanás y sus seguidores son los habitantes del infierno. No son responsables de su creación, pero sí son los que se enfrentarán a su tormento. Según Mateo capítulo 25, versículo 41, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, lo que indica que su creación está directamente vinculada al castigo eterno para aquellos que se rebelaron contra Dios. La caída de Satanás. El infierno está asociado con la caída de Satanás, quien fue un ángel caído que se rebeló contra Dios. Según Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, se describe la caída de Lucifer, que se identifica comúnmente con Satanás por su orgullo y ambición de ser igual a Dios. Este pasaje ilustra cómo su rebelión resultó en su condena y la preparación del infierno como su destino final. Satanás y el infierno en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el infierno se presenta como el lugar al que Satanás y sus seguidores serán lanzados después del juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, describe cómo Satanás será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Esto subraya que, aunque Satanás es el adversario principal, su destino está sellado en el infierno, no como su creador, sino como uno de sus habitantes. Influencia en el infierno. Aunque Satanás no creó el infierno, su presencia y acciones están estrechamente relacionadas con su propósito. Como el principal enemigo de Dios y tentador de la humanidad, su papel en el infierno es el de recibir el castigo eterno que él mismo ha contribuido a perpetuar. El infierno sirve como un lugar donde se manifiesta la justicia divina, y la condena de Satanás es una parte integral de esa justicia. En resumen, Satanás no es el creador del infierno, pero su papel en el infierno es crucial. Es el destino final para él y sus seguidores, quienes serán castigados eternamente por su rebelión contra Dios. Con esto en mente, el siguiente aspecto a explorar es cómo las perspectivas teológicas e históricas han interpretado la creación y el propósito del infierno a lo largo de los siglos. Para comprender a fondo el concepto del infierno, es esencial explorar cómo ha sido interpretado por diferentes teólogos y a lo largo de la historia. Perspectivas teológicas y los desarrollos históricos han moldeado nuestra comprensión del infierno de varias maneras. Interpretaciones de los padres de la Iglesia. San Agustín de Hipona. En el siglo IV, San Agustín describió el infierno como un lugar de tormento eterno, reflejando la justicia divina para los malvados. Su visión subraya que el infierno es un castigo proporcional al pecado. San Juan Crisóstomo también enfatizó el infierno como un castigo para los injustos, usándolo como una advertencia para vivir rectamente. Reformadores y la Reforma Protestante. Lutero mantuvo la visión tradicional del infierno como castigo eterno, criticando interpretaciones distorsionadas del mensaje bíblico y destacando la importancia de la fe en Cristo. Calvino vio el infierno como una consecuencia inevitable para los impíos, basado en la justicia divina y la necesidad de vivir en conformidad con la fe.
Perspectivas modernas y contemporáneas. Teología liberal. Algunos teólogos modernos interpretan el infierno simbólicamente como un estado de separación de Dios o sufrimiento espiritual en lugar de un lugar físico. Movimientos evangélicos. Muchas denominaciones tradicionales siguen la visión clásica del infierno como un lugar literal de tormento eterno. Literatura y arte, obras como La Divina Comedia, de Dante Alighieri, han moldeado la percepción popular del infierno con vívidas descripciones de tormento eterno. El infierno ha sido objeto de debates sobre justicia y moralidad, influyendo en su interpretación en diferentes contextos culturales y religiosos. En resumen, la comprensión del infierno ha evolucionado con el tiempo, influenciada por teólogos, reformas religiosas y la cultura, ofreciendo una perspectiva más amplia sobre su significado en la fe cristiana. Para concluir, reflexionaremos sobre el impacto del infierno en la fe y la moralidad. El concepto del infierno ha jugado un papel crucial en la formación de la moralidad personal, motivando a las personas a adherirse a principios éticos con la esperanza de evitar el castigo eterno. La creencia en el infierno también impulsa a muchas denominaciones cristianas a evangelizar, compartiendo el mensaje del Evangelio para salvar almas del tormento eterno. Sin embargo, la existencia del infierno plantea preguntas profundas sobre la justicia divina, la proporcionalidad del sufrimiento y la posibilidad de redención. Además, ha influido en la cultura popular, desde la literatura hasta el arte, y ha provocado una reflexión personal y espiritual profunda en los individuos. En resumen, el infierno ha tenido un impacto significativo en la vida espiritual y ética de las personas. Si te ha interesado este análisis sobre el infierno y quieres explorar más temas intrigantes sobre la fe y la historia, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.